¿Te imaginas si uno de los hombres más íntegros de la Biblia se hubiese aliado en matrimonio con alguien de una cultura completamente diferente? Piensa en José, el soñador, maestro de las visiones y aquel que transitó el abismo de la traición para ascender hasta el epicentro del poder. Este hombre, reconocido por alimentar a naciones enteras durante tiempos de escasez, por perdonar a quienes lo traicionaron y por salvar a un pueblo, se consagra como un verdadero héroe en la historia. Sin embargo, existe un capítulo en su relato que poco se menciona, la figura de su esposa, Asenat. Según los textos sagrados, Asenat era hija de Petifa, sacerdote de Anet, un sumo sacerdote egipcio devoto del dios Sol Ra, en una religión ajena al Dios de Israel. Surge entonces la pregunta: ¿cómo es posible que un patriarca elegido por Dios haya contraído matrimonio con alguien cuyas raíces estaban inmersas en la idolatría? ¿Acaso José se vio de alguna manera comprometido o la fe de Asenat se transformó de forma significativa? ¿O existe quizá un trasfondo oculto en la vida de esta mujer que la eleva a un rol más trascendental que el de una mera esposa de conveniencia? Imagina si te dijera que algunos antiguos escritos judíos sugieren que Asenat podría no haber sido egipcia en realidad, sino descendiente de Dina. Este sorprendente detalle abre un abanico de posibilidades. ¿Podría ser que esta mujer, olvidada por la historia, fuese en realidad la pieza clave dentro del complejo entramado de la redención divina? Lejos de ser solo una figura política al margen de la grandeza de José, Asenat podría haber desempeñado un papel fundamental en la evolución de un plan mayor, uno que une culturas y creencias aparentemente inconexas. En este episodio, nos sumergiremos en las profundidades de las Sagradas Escrituras, exploraremos las enseñanzas del Midrash y desentrañaremos misterios contenidos en textos apócrifos largamente relegados al olvido. Descubriremos detalles inéditos y examinaremos con rigor histórico y teológico quién fue realmente Asenat, cuestionando la versión tradicional y abriendo la puerta a una visión renovada de su importancia en la historia de la fe y la redención. Descubriremos un enigma que ha intrigado a eruditos, rabinos y teólogos durante siglos. Se trata de una historia repleta de traición, cambio profundo y un amor divino, la verdad oculta sobre Asenat, la esposa que la historia ha relegado al olvido. La gran interrogante que nos hacemos es: ¿acaso José se unió en matrimonio con una persona de fe pagana? Antes de revelar esos secretos que han estado escondidos a plena vista, te invito a que le des me gusta, compartas y te suscribas para seguir recibiendo revelaciones impactantes sobre la Biblia. Tu apoyo es fundamental para rescatar estas historias olvidadas y devolverles su lugar en la luz. ¿Estás preparado para adentrarte en este misterioso relato? En el libro del Génesis, el ascenso de José al poder en Egipto se presenta como un fenómeno extraordinario. Esta narrativa, cargada de simbolismo y acontecimientos inusitados, nos invita a explorar cada detalle, desde la traición que marcó su camino hasta la transformación personal que lo llevó a ser una figura crucial en la historia de un pueblo. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de las páginas sagradas para descubrir la dimensión oculta de una mujer que pudo haber sido determinante en un plan divino mayor. Es realmente asombroso cómo, habiendo sido esclavo y prisionero, José logra transformar su destino al ser designado por el faraón como el principal colaborador y administrador de todas las riquezas de Egipto, convirtiéndose en el encargado supremo de los almacenes reales en un periodo marcado por la inminente hambruna. Este giro de fortuna, tanto en el ámbito profesional como en el personal, se ve intensamente reflejado en su unión con Asenat, hija de Potífera, un sacerdote egipcio consagrado a Anet. Esta alianza no solo destaca por su relevancia histórica, sino que también genera preguntas fundamentales. ¿Quién fue en realidad Asenat? ¿Por qué tan escasamente se le menciona en los textos sagrados? Y lo más intrigante, ¿cómo es posible que un patriarca hebreo, ejemplo de la fe y la fidelidad a Dios, se haya casado con la descendiente de un sacerdote pagano? El relato se sumerge en una narrativa llena de misterio y contradicciones, en el que el don de interpretación de sueños de José se convierte en el detonante de su ascenso al poder. Al desentrañar los mensajes ocultos en las visiones del faraón, José impresiona a la corte real, lo que lleva al soberano a proclamar: encontraremos a alguien como este, en quien se manifieste el Espíritu Divino. Esta declaración no solo subraya la sabiduría y la visión profética de José, sino que también abre la puerta a un liderazgo sin precedentes, donde se le confía la responsabilidad de gestionar el bienestar de una nación entera y de preparar estratégicamente al imperio para enfrentar los estragos de una hambruna severa. La conjunción de estos eventos resalta no solo la transformación personal y la fuerza del espíritu humano, sino también la compleja interacción de culturas y creencias en un momento decisivo de la historia. La vida de José se enriquece aún más al considerar el impacto de su matrimonio con Asenat, que, lejos de ser una simple alianza política o un detalle al margen, podría simbolizar la unión de dos mundos distintos y la posibilidad de encontrar la redención y la prosperidad en medio de la diversidad.
Este entrelazamiento de destinos invita a explorar de forma profunda el trasfondo de una era en la que la providencia divina se manifestaba a través de conexiones insospechadas y en las que hasta las circunstancias más improbables podían revelar un propósito mayor. A lo largo de este relato se pueden descubrir lecciones sobre superación, fe inquebrantable y la intervención divina en la vida cotidiana. Cada detalle, desde la astucia en la interpretación de los sueños hasta la enigmática figura de Asenat, enciende la curiosidad por entender cómo convergen la historia, la religión y la transformación personal en un relato que sigue inspirando a generaciones. Durante la hambruna, justo cuando José empezaba a consolidarse en el poder, se revelaban también importantes transformaciones en su vida privada, especialmente en lo que respecta a su matrimonio con Asenat. En ese momento, José se encontraba en una posición de autoridad sin precedentes, habiendo recibido de parte del faraón a Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de Anet. Esta unión trasciende lo meramente personal, pues no solo marcó un hito en la trayectoria de José, sino que también sembró las semillas para el futuro de Israel. La narrativa bíblica es clara al señalar que fue el faraón quien entregó a Asenat a José en forma de esposa. Sin embargo, ¿qué implica realmente este acto? ¿Por qué se eligió a Asenat para acompañar a un líder hebreo? En el contexto del mundo antiguo, los matrimonios con implicaciones políticas eran habituales y a menudo se celebraban no por amor o elección personal, sino como instrumentos diplomáticos para fortalecer alianzas estratégicas. Es posible que esta unión haya sido una maniobra calculada para consolidar la posición de José en la sociedad egipcia y reafirmar su influencia como segundo al mando, integrándolo de manera efectiva en el entramado político y religioso del país. El hecho de que el faraón decidiera asignar a Asenat a José, teniendo en cuenta sus orígenes como hija de un sacerdote pagano, sugiere que el propio Egipto estaba dispuesto a reconocer y valorar a José no solo como un hebreo, sino como un miembro activo y crucial de su jerarquía real y espiritual. Esta decisión revelaría el interés del poder egipcio en contar con líderes que pudieran generar puentes entre culturas, fomentando una integración que trascendiera las fronteras religiosas y étnicas. La alianza entre José y Asenat se ve fortalecida con la bendición de dos hijos, Manasés y Efraín. Estos muchachos forjaron su camino y, a su vez, dieron origen a linajes de gran relevancia. Los descendientes de Manasés llegaban a ser una de las tribus fundamentales de Israel, mientras que la tribu de Efraín se consolidaba y se convertiría en una fuerza motriz del reino del norte. Aunque en las escrituras se mencionan brevemente sus nombres, su legado es inmenso, pues se erigen como la base sobre la cual se edificó el destino de una nación. No obstante, queda aún una interrogante crucial acerca de la enigmática figura de Asenat. A pesar de haber sido la madre de dos figuras de tal trascendencia, la información que se conoce sobre ella es sorprendentemente escasa. ¿Qué aspectos de su vida o de su verdadera identidad podrían estar aún ocultos? Esta pregunta invita a profundizar en la historia, a explorar la posibilidad de que Asenat haya tenido un papel decisivo en el devenir de los acontecimientos, más allá de lo que se ha plasmado tradicionalmente en los textos sagrados. Esta búsqueda de respuestas nos lleva a cuestionar la forma en la que se han narrado ciertos episodios históricos y a reexaminar el valor de aquellos que, a pesar de su aparente anonimato, pudieron haber influido en la configuración de un legado milenario. Cada uno de estos elementos, la política, la religión, la alianza matrimonial y la fundación de tribus, se entrelazan para pintar un retrato complejo y fascinante del momento en que el destino de José y el de su pueblo se convirtieron en una sola historia, llena de matices y de lecciones trascendentales para toda una civilización. No se vuelve a mencionar a Asenat en detalle después de este punto. A pesar de la relevancia que su rol tuvo en la vida de José, ella parece haber quedado relegada a un segundo plano en el relato bíblico. La única referencia que encontramos es que era hija de Petifa, sacerdote de Anet, y más allá de esa mención, se sabe poco acerca de su personalidad, su origen o el recorrido espiritual que habría tenido. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿por qué los textos sagrados permanecen tan en silencio respecto a su vida? ¿Acaso se consideraba que los pormenores de su identidad resultaban menos relevantes en comparación con el ascenso al poder de José, o existirían motivos mucho más profundos y complejos detrás de esta omisión? La expresión hija de Petifa, sacerdote de Anet, encierra una importancia considerable. Anet, también conocida como Helópolis, fue una de las ciudades más destacadas del antiguo Egipto, un centro vibrante de culto dedicado al dios Sol Ra. Al tratarse de un sacerdote de una ciudad tan emblemática, es evidente que Potifera ocupaba un puesto de alto rango dentro de la estructura religiosa y política egipcia.
Esto, a su vez, sugiere que Asenat creció en un entorno fuertemente marcado por las tradiciones y rituales paganos, lo cual plantea interrogantes acerca de su propia identidad. ¿Era ella una devota seguidora de las prácticas de culto a Ra o simplemente era la descendiente de una dinastía religiosa influyente, sin haber adoptado con plena convicción tales creencias? A lo largo de la narrativa, la escasez de detalles sobre Asenat podría interpretarse como una intención deliberada de centrar la atención en la figura de José, cuya interpretación de los sueños y su ascenso a un puesto de privilegio en Egipto constituyen el eje central del relato. Sin embargo, esta falta de información también abre la puerta a la posibilidad de que existan razones históricas o teológicas más complejas para mantenerla en el trasfondo. Quizás, en el proceso de redactarla historia sagrada, los redactores decidieron destacar la manifestación del favor divino en la vida de José, relegando a un segundo plano aspectos que, aunque fundamentales, no alteraban el objetivo central del mensaje. No obstante, esta aparente omisión resulta paradójica si se considera el impacto que su legado tendría a futuro. La unión de José con Asenat no solo influyó en su vida personal, sino que también marcó el inicio de una dinastía que daría origen a dos tribus esenciales para la formación de Israel. Es posible que, en un contexto de integración y diplomacia en tierras ajenas, la minimización del rol de Asenat haya respondido a una estrategia narrativa que buscaba enfatizar la providencia divina manifestada en el éxito de José, en lugar de detallar la complejidad de las relaciones interpersonales que modelaron este hito histórico. En resumen, la figura de Asenat permanece envuelta en misterio. Su renuencia a ser descrita con mayor profundidad podría ser interpretada tanto como un reflejo de las prioridades narrativas de la época como un indicio de que existen otros relatos o tradiciones, quizá olvidadas o relegadas en el tiempo, que ofrecen una visión más completa de su identidad y de su papel en el entramado de la historia bíblica. Esta omisión invita a los estudiosos y a los creyentes a indagar más allá de la superficie de los textos canónicos, buscando comprender si detrás de la aparente ausencia se esconde un legado aún por revelar en el contexto de la redención y la transformación que marcaron la vida de José y su pueblo. Es un detalle que confiere a su unión con José un cariz verdaderamente sorprendente y polémico. La antigua ciudad de Anet, también conocida como Helópolis, desempeñó un rol fundamental en el tejido cultural y religioso del Egipto ancestral. No se trataba simplemente de un núcleo de actividad espiritual, sino de un epicentro que albergaba uno de los templos más imponentes y venerados, dedicado al dios Sol Ra, cuya influencia se extendía a lo largo y ancho del territorio egipcio. Los sacerdotes de Anet disfrutaban de una posición de elevada relevancia en la sociedad, eran consejeros directos del faraón y figuras de autoridad ineludible en el ámbito religioso y político. Su rol trascendía los rituales y ceremonias grandiosas. Ellos representaban una tradición profundamente enraizada en el politeísmo y en prácticas de adoración solar, un sistema que contrastaba radicalmente con la fe monoteísta de los hebreos. Esta marcada diferencia cultural y religiosa acentúa el enigma que rodea a Asenat. Mientras que el pueblo hebreo se distinguía por su devoción exclusiva a un solo Dios, el entorno de Anet se impregnaba de creencias que exaltaban a múltiples deidades, especialmente a Ra, el astro rey que simbolizaba la luz y el poder eterno. Este choque de cosmovisiones invita a cuestionar, ¿acaso la presencia de Asenat en la vida de José fue una simple coincidencia o constituyó una estrategia deliberada para fusionar dos mundos tan disímiles? La elección de una esposa proveniente de este contexto tan distinto no puede entenderse únicamente como fruto de una lógica personal, sino que encierra capas de significado político y cultural. Su proveniencia como hija de un sacerdote de tan alta categoría hubiera supuesto, en la mentalidad de la época, una especie de puente entre la fe hebrea y las tradiciones egipcias, lo que posiblemente facilitara la integración de José en la compleja red de poder y creencias del antiguo Egipto. Este contraste entre la devoción monoteísta y el culto al sol no solo aporta un matiz de controversia a la historia de José y Asenat, sino que también invita a profundizar en las dinámicas de poder y en la forma en que las antiguas civilizaciones negociaban sus diferencias religiosas para forjar alianzas y fortalecer sus estructuras sociales. En definitiva, la conexión de Asenat con un centro religioso tan emblemático acentúa el misterio de su figura, despertando interrogantes sobre su influencia real en la transformación y en la fusión cultural que caracterizó aquel periodo histórico. La unión de José resulta aún más sorprendente cuando consideramos el trasfondo de Asenat, quien era hija de uno de los sacerdotes de Anet, conocidos devotos del dios solar Ra. Estos sacerdotes, además de dirigir ceremonias y ofrendas en honor a Ra, considerado el creador y regente del universo, ocupaban un lugar preponderante en la estructura política, influyendo en las decisiones de la corte faraónica. Su labor trascendía lo meramente espiritual, ya que eran figuras esenciales en la administración y el manejo del poder en el antiguo Egipto.
Este contexto nos invita a profundizar en el enigma de Asenat. ¿Era ella una seguidora apasionada de las tradiciones de adoración al sol, o su matrimonio con José significaba algo mucho más profundo y transformador? Quizás su unión representara incluso un gesto hacia la adopción de prácticas monoteístas en medio de un entorno colmado de creencias politeístas. En las antiguas civilizaciones, era común que los matrimonios fueran empleados como herramientas estratégicas para asegurar alianzas y fortalecer el poder de los gobernantes. La decisión del faraón de entregar a Asenat a José no se puede entender únicamente como un asunto personal, sino como una maniobra política que tenía la finalidad de afianzar y legitimar a José dentro de la estructura de poder y la jerarquía religiosa egipcia. Esta alianza, cargada de simbolismo, no solo vinculaba a dos individuos de mundos muy distintos, sino que también insinuaba la posibilidad de una reconciliación entre tradiciones opuestas. La integración de Asenat en la vida de José podría haber actuado como un puente que unía la fe hebrea con las ricas y complejas tradiciones egipcias, desafiando las fronteras religiosas y culturales del momento. En definitiva, lo que a primera vista parece ser un mero acuerdo político se revela como un acontecimiento con múltiples matices, una convergencia que no solo fortaleció a José en su ascenso, sino que también abrió la puerta a una nueva forma de entender la interacción entre poder, fe y transformación espiritual en la historia antigua. La consolidación de la posición de José como un funcionario de alto rango en Egipto se vio reforzada notablemente al contraer matrimonio con la hija de un influyente sacerdote. Esta unión, lejos de ser fruto de un amor instantáneo, constituyó una estrategia cuidadosamente orquestada que alineó a José con la estructura de poder predominante en el país y aseguró el beneplácito del faraón. Al integrarse a la élite egipcia a través de este vínculo matrimonial, la influencia de José se afianzaba aún más en un entorno donde las relaciones políticas definían el destino personal y estatal. La cuestión de la verdadera procedencia de Asenat también cobra relevancia en este contexto. Aunque el relato bíblico afirma que Asenat era egipcia, surgen interrogantes que invitan a explorar más a fondo su identidad y su papel dentro de una tradición pagana que veneraba al dios solar. Esta alianza, por tanto, no solo consolidaba a José en su ascenso al poder, sino que además simbolizaba la convergencia de dos mundos, el monoteísta de los hebreos y el politeísta de la majestuosa cultura egipcia, representada por los poderosos sacerdotes de Anet. Este movimiento estratégico evidenciaba que, en el antiguo Egipto, los matrimonios políticos se utilizaban como herramientas para fortalecer alianzas y garantizar la estabilidad en los altos escalafones del poder. Así, la decisión del faraón de entregar a Asenat a José estaba cargada de implicaciones que trascendían lo personal, convirtiéndose en un mecanismo vital para integrar al líder hebreo en la compleja red de relaciones imperiales y religiosas. En este escenario, la figura de Asenat no solo representa una conexión familiar, sino también el puente que facilitó la fusión de tradiciones y la consolidación de un linaje destinado a dejar una huella imborrable en la historia. Hija de Potifera, el sacerdote de Anet, la figura de Asenat encierra misterios que parecen ir más allá de la breve mención que encontramos en los textos sagrados. ¿Era ella realmente egipcia o se oculta en su historia algo más profundo y enigmático? Aunque la Biblia la presenta como una mujer egipcia, diversas fuentes históricas y teológicas han sugerido la posibilidad de que su origen pudiera ser distinto, dejando entrever un trasfondo que aún hoy genera inquietud entre estudiosos y creyentes. El propio nombre de Asenat aporta pistas fascinantes. En hebreo, su denominación suele interpretarse como perteneciente a o regalo de la diosa Nit. Esta diosa, de gran poder en la mitología egipcia, estaba asociada a aspectos esenciales como la sabiduría, la guerra y la creación. La asociación de su nombre con una deidad pagana plantea preguntas cruciales acerca de su identidad cultural. ¿Fue su nombre meramente un reflejo del linaje y la herencia egipcia de su padre, o es posible que encierre una complejidad adicional que haya influenciado su destino espiritual? Esta interrogante abre la puerta a varias interpretaciones. Por un lado, el nombre de Asenat podría haberse conformado como parte de un proceso de asimilación cultural que le permitió integrarse al contexto egipcio, adoptando simbólicamente ciertos elementos de la religión y la tradición de su entorno. Por otro lado, también se puede plantear la hipótesis de que, en algún punto de su vida, pudo haber decidido distanciarse de aquellas creencias, siendo el cambio de nombre un reflejo de una transformación interior y espiritual. En las culturas antiguas, los nombres no eran simples etiquetas, sino representaciones poderosas de la identidad, del linaje y, en muchas ocasiones, de la lealtad espiritual de las personas. La elección o modificación de un nombre podía simbolizar una nueva etapa en la vida o un compromiso con determinadas convicciones. En este sentido, la peculiar denominación de Asenat podría ser la llave que nos permita desentrañar sus verdaderos orígenes y comprender si su identidad fue producto de una integración forzada o una asunción consciente de un legado cultural que, finalmente,
pudo haber sido transformado a lo largo de su camino espiritual. Así, la enigmática figura de Asenat no solo desafía la narrativa simplista que a menudo se maneja sobre el matrimonio de José, sino que también invita a reflexionar sobre la riqueza y la complejidad de las identidades en la antigüedad, donde cada nombre y cada alusión parecían estar impregnados de un significado que iba más allá de lo evidente, ofreciendo pistas sobre una historia que, aún en la penumbra, podría revelar secretos fundamentales acerca de la interacción entre culturas y la evolución de la fe. El relato sugiere que la transformación de la identidad personal puede ir más allá de una simple etiqueta, siendo un medio para romper con un pasado y abrazar una nueva cultura o fe. En este sentido, el posible cambio de nombre o la asimilación de Asenat dentro de la sociedad egipcia podría haber tenido un papel determinante en su historia. Podría ser que le asignaran un nuevo nombre para facilitar su integración en la cultura egipcia, dejando atrás una identidad anterior, quizás vinculada al hebreo o a otra procedencia extranjera. El nombre de Asenat, por lo tanto, trasciende su origen biológico y se convierte en un símbolo de la tensión entre su pasado y su destino futuro, reflejando el contraste entre su educación en un ambiente egipcio y la transformación espiritual que experimentó en etapas posteriores de su vida. Diversas tradiciones judías, plasmadas en el Midrash y en la literatura rabínica, ofrecen perspectivas fascinantes sobre los orígenes de esta enigmática figura. Algunos textos rabínicos incluso sostienen la hipótesis de que Asenat no era egipcia en absoluto. Según ciertos eruditos, podría haber tenido un linaje hebreo, vinculado a una herencia bíblica mucho más antigua y compleja. Una de las teorías más influyentes postula que su origen se relaciona con una estirpe ancestral, lo que le confiere un trasfondo que trasciende las fronteras étnicas impuestas por su contexto inmediato. Esta visión alternativa abre la posibilidad de que el nombre de Asenat no fuera únicamente un reflejo de la herencia egipcia que le fue asignada desde su nacimiento, sino también una marca que simbolizara una historia interna de cambio y adopción de nuevos valores espirituales. El acto mismo de renombrarse o ser reconocido con un nuevo título podía ser interpretado como una manifestación de ese proceso de transformación, en el que se fusionaban aspectos de su crianza cultural con las aspiraciones de una fe que emergía con fuerza en su vida. En definitiva, la figura de Asenat se muestra como un puente entre dos mundos aparentemente opuestos, su formación dentro del contexto politeísta de Egipto y una posible conexión con tradiciones monoteístas que la llevarían a una redefinición personal y espiritual. Este cruce de caminos, tan cargado de simbolismo y contradicción, invita a una reflexión profunda acerca de cómo la identidad se forja y se transforma a lo largo de la historia, revelando que detrás de cada nombre y cada legado se oculta una narrativa compleja, llena de matices y posibilidades. La teoría de la hija de Dina ha captado la imaginación de muchos estudiosos y creyentes. Según esta propuesta, Asenat habría sido, en realidad, la descendiente de Dina, la única hija de Jacob y Lea. Esta hipótesis une los orígenes de Asenat con el trágico episodio del abuso de Dina a manos de Saim, hijo de Jame, el Eteo. En esa narrativa, Dina fue deshonrada por Saim, un hecho que, si bien queda desprovisto de mención explícita en la Biblia en cuanto a la existencia de algún hijo o hija fruto de esa unión, es completado por la tradición midrásica. De acuerdo con este relato complementario, Dina habría dado a luz a una hija, la cual, tras el devastador suceso, fue abandonada por su propia madre y posteriormente criada en Egipto. Esta interpretación plantea que la verdadera herencia de Asenat era de linaje hebreo, mientras que su identificación con la cultura egipcia se habría conformado por la adopción realizada por Potífera y su esposa, quienes la acogieron y la educaron como suya. El relato de la agresión a Dina se sitúa entre las historias más dolorosas y complejas de las Escrituras, y deja como interrogante el destino de aquella descendencia que, en teoría, habría permanecido oculta. Según la narrativa midrásica, Asenat habría quedado en el olvido tras aquel oscuro episodio, creciendo en Egipto sin tener pleno conocimiento de sus raíces hebreas. Así, su identidad original se habría mantenido en la sombra, disolviéndose en una especie de exilio no solo físico, sino también espiritual, que la alejaría de la memoria y el legado de su verdadera familia. Este enfoque recontextualiza la figura de Asenat como alguien que, pese a haber sido criada en el seno de una cultura extranjera, podría haber portado en su interior un vínculo inquebrantable con un linaje ancestral, perdido y silenciado a lo largo del tiempo. La teoría de la hija de Dina invita a reflexionar sobre cómo el dolor y la opresión pueden, paradójicamente, dar origen a nuevas identidades y significados, forjando el destino de personajes que, a pesar de su aparente anonimato, mantienen viva la huella de una herencia que se resiste a ser olvidada. Las sombras del pasado dotan a esta teoría de una dimensión adicional en el carácter de Asenat, transformándola de un mero apéndice del relato bíblico en un símbolo vivo de redención, sanación y cambio profundo.
Según otra interpretación, Asenat no habría nacido hebrea, sino que se habría criado en Egipto, completamente alejada de sus orígenes originales. En esta versión, ella habría sido abandonada desde muy pequeña y acogida por Potífera y su esposa, quienes la integrarían a su familia, dándole así una identidad vinculada a la herencia egipcia. Esta perspectiva encaja con la escasa información del texto sagrado que enfatiza la ascendencia egipcia de Asenat, pero a la vez plantea un interrogante fundamental: ¿por qué la Biblia omite cualquier referencia a sus verdaderos orígenes y, en efecto, fue adoptada? Se ha sugerido que el surgimiento de esta teoría podría estar relacionado con la necesidad de preservar la imagen irreprochable de José. Un hombre de indudable integridad, José podía ser percibido como demasiado puro para contraer matrimonio con una mujer que, en apariencia, veneraba a ídolos egipcios. Por ello, insinuar que Asenat fue adoptada y creció sin conocimiento de una posible herencia hebrea habría ayudado a mantener intacta la pureza moral y espiritual de José ante los ojos de los lectores. Además, esta hipótesis se integra en un marco narrativo más amplio, en el que se exploran temas recurrentes de identidad, pertenencia y transformación. Al proponer que Asenat emergió de un entorno ajeno a sus raíces originales, se subraya la posibilidad de que su historia haya sido un medio para forjar un puente entre culturas disímiles, permitiendo la convergencia de tradiciones en un momento clave de la historia bíblica. Así, la figura de Asenat se enriquece y adquiere una complejidad que invita a repensar no solo su legado, sino también el de todo un linaje marcado por procesos de asimilación, reinterpretación y, sobre todo, por la constante búsqueda de redención y renovación espiritual. En la narrativa bíblica de la obra redentora de Dios en los lugares más insospechados, Él utiliza a quienes han sido considerados marginados o impuros para llevar a cabo su plan divino. La transformación de Asenat, de ser una pagana egipcia a convertirse en la esposa de José, es un testimonio vibrante del poder de la gracia divina. Esta historia, presente en antiguos manuscritos cristianos y en textos apócrifos que, aunque no forman parte del canon bíblico, nos ofrecen una perspectiva única, retrata la conversión y el arrepentimiento de Asenat, así como la aprobación celestial de su nueva fe. En dichos relatos se plasma una narrativa de cambio radical, en la cual Asenat no solo es reconocida como la mujer que contrajo matrimonio con José, sino como aquella que experimentó una transformación espiritual profunda. Al abandonar los ídolos que hasta entonces marcaron la vida de su padre, ella se entrega a la fe en el único Dios verdadero, evidenciando que la redención puede alcanzar hasta los rincones más remotos de un alma previamente entregada a la idolatría. Este testimonio de conversión resalta cómo, a través del arrepentimiento sincero y la transformación interior, una persona puede dejar atrás un pasado lleno de prácticas paganas y abrazar una vida guiada por la luz divina. La historia de José y Asenat, en este contexto, adquiere un significado dual. Por un lado, subraya el milagroso ascenso de José en la historia de Egipto y, por otro, resalta la capacidad de renovación espiritual que permite a Dios obrar en aquellos que son vistos como externos o ajenos a su pueblo. Así, la leyenda no se limita a narrar la unión matrimonial, sino que se extiende a una profunda lección de fe y redención. La transformación de Asenat se convierte en un faro de esperanza, demostrando que el encuentro con lo divino es capaz de renovar incluso a quienes parecen haberse apartado totalmente de la verdad. La convergencia de estas historias refuerza la idea de que, en los planes de Dios, ningún pasado, por complejo o oscuro que sea, está fuera del alcance de su gracia y redentor amor. En un arranque dramático de arrepentimiento, Asenat rechaza de plano las prácticas paganas que habían impregnado su vida hasta ese momento, apartando con determinación los ídolos de su pasado. Este acto, cargado de una profunda emoción, simboliza no solo un cambio en su forma de pensar, sino la transformación total de su alma. Su camino espiritual culmina en una visión mística en la que se le revela un esplendor celestial, una imagen gloriosa del cielo que certifica su aceptación por el Dios de Israel. Esa experiencia divina actúa como un sello irrevocable sobre su unión con José, una conexión que, para muchos de su tiempo, habría resultado completamente inimaginable. La historia de la conversión de Asenat resuena a través de los siglos, siendo un testimonio poderoso del inagotable poder redentor de la gracia de Dios. Los relatos apócrifos y las tradiciones antiguas nos dibujan un retrato vívido de su rechazo a la idolatría y de su firme decisión de abandonar a los dioses egipcios para abrazar la fe en el Dios viviente. En ese instante de sincero arrepentimiento, Asenat no se limita a pedir perdón, rompe de raíz con su pasado, liberándose de las ataduras de una identidad anterior y dando paso a una vida de libertad espiritual. Su visión del cielo no es una experiencia meramente íntima o personal, sino la confirmación divina de que ha sido acogida en el gran plan de Dios. Este gesto resultaba sumamente revolucionario para su contexto, ya que, si bien ella era hija de un sacerdote egipcio, a menudo asociada a prácticas paganas,
ahora quedaba incorporada a la historia de Israel, como parte integral de una tradición sagrada y redentora. Tanto en los textos bíblicos como en los relatos apócrifos, la unión entre José y Asenat trasciende la mera alianza política o el cruce cultural, convirtiéndose en un símbolo palpable de la transformación espiritual y del poder redentor que Dios confiere a quienes se apartan de su pasado para abrazar una fe verdadera. La unión de José y Asenat es mucho más que un matrimonio inusual, es una fusión profundamente aprobada por lo divino, una señal inequívoca de que este enlace forma parte del plan redentor de Dios. La bendición divina sobre su unión evidencia que, a pesar de su apariencia poco convencional, la relación cumple un propósito mayor: unir dos mundos contrastantes, el judío y el gentil, lo sagrado y lo profano, en un solo vínculo de santidad. La integración de Asenat en la comunidad del pueblo de Dios trasciende su condición de extranjera. Su aceptación no solo refuerza la noción de que el plan de Dios abarca a todas las naciones, sino que también simboliza el proceso de asimilación espiritual que se extiende más allá de las fronteras de Israel. Con su decisión de abandonar la idolatría y abrazar al Dios verdadero, Asenat se convierte en el paradigma del creyente gentil, una metáfora viva de la transformación que, a través de la gracia de Cristo, llama a la Iglesia a renacer y a dejar atrás su antiguo estado. Su historia rebosa simbolismo. Asenat, que en otro tiempo era vista como impura y excluida del pacto divino, gracias a la misericordia celestial, fue incorporada al redil de Dios, de manera similar a como la Iglesia es llamada de entre los gentiles para transformarse en la novia de Cristo. De este modo, su camino espiritual la presenta como compañera espiritual de José, representante de Israel, y a la vez se erige como un testimonio de la reconciliación entre las culturas. Su experiencia personal es una poderosa alegoría del encuentro entre lo humano y lo divino, donde la integración de diferentes tradiciones y creencias culmina en un solo llamado: el abrazo universal de la redención. En resumen, la transformación de Asenat de adoradora de ídolos a ferviente creyente no solo refuerza la legitimidad moral y espiritual de su unión con José, sino que también nos invita a reconocer que el plan divino se extiende y abarca a todos, sin importar su origen. Su historia es un canto a la esperanza y a la capacidad infinita de la gracia para cambiar destinos, integrando a aquellos que parecían relegados y mostrándonos que, en el corazón del plan de Dios, cada alma tiene un lugar, cada testigo se convierte en un puente entre culturas y tradiciones, y cada unión, por improbable que parezca, lleva consigo el sello de la redención eterna. La historia de Asenat se erige como una poderosa muestra de redención, invitando a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, a experimentar el transformador poder de la gracia divina. Su relato resuena en paralelo a las vidas de otras mujeres notables de las Escrituras, como Ruth, la viuda moabita que llegó a ser la bisabuela del rey David, y Rahab, la cananea que, a pesar de su pasado, jugó un papel crucial al proteger a los espías israelitas y fue posteriormente incorporada a la genealogía de Jesucristo. Al igual que estas figuras, Asenat comenzó su camino desde una posición de exclusión y marginación, pero su transformación demuestra que Dios es capaz de redimir a cualquier persona, sin importar sus orígenes o antecedentes. La fidelidad inquebrantable de Ruth, el coraje ejemplar de Rahab y la profunda metamorfosis espiritual de Asenat convergen para subrayar una verdad esencial: en el plan divino no hay límites para la redención. La incorporación de Asenat en el linaje de José no solo simboliza una unión personal, sino que representa la apertura del pacto de Dios a los gentiles, anticipando un alcance global de la gracia mucho antes de que el ministerio de Jesucristo iluminara al mundo. Este vínculo sagrado entre lo judío y lo gentil, lo sagrado y lo profano, nos enseña que la integración de lo aparentemente ajeno puede convertirse en el medio por el que Dios extiende su amor y su salvación a todos. Sin embargo, como ocurre con numerosos textos apócrifos, la narrativa sobre José y Asenat no ha estado exenta de críticas y escepticismo. Algunos eruditos sostienen que este relato pudo haber sido elaborado siglos después de los hechos que describe, con el objetivo de reforzar ciertos ideales ideológicos o teológicos. Estas voces críticas sugieren que la historia fue creada para subrayar la apertura del plan redentor divino a todos los pueblos, utilizando la transformación de Asenat como una metáfora literaria que realza la idea de inclusión y renovación. Sea cual sea la veracidad histórica del relato, la historia de Asenat nos invita a reflexionar sobre el inmenso poder de la transformación espiritual y el mensaje universal de que, en los propósitos de Dios, ninguna vida está fuera del alcance de su gracia redentora. Cada paso de su camino, desde el rechazo de su antiguo pasado hasta la plena aceptación del Dios viviente, es un llamado a abandonar lo que nos separa de la verdad y abrazar una vida renovada por el amor divino. Los intereses teológicos de los primeros cristianos daban pie a múltiples interrogantes sobre la autenticidad de este texto. ¿Se redactó en el siglo II o, por el contrario, mucho más tarde?
¿Refleja fielmente la historia real o se trata de una obra literaria diseñada para promover determinadas ideas teológicas? Estas cuestiones, fundamentales en el estudio tanto de la fe como de la historia, evidencian la compleja relación que existe entre ambas. La narración de la conversión de Asenat trasciende el mero pasado, ya que incide en la manera en que hoy comprendemos el plan redentor de Dios. En cuanto a la fecha de composición del texto de José y Asenat, se trata de un punto de debate entre los estudiosos. Mientras algunos ubican su origen en los primeros siglos del cristianismo, existen argumentos que sitúan su creación tan tarde como en el siglo IV o incluso el V. Esta cronología resulta crucial porque nos permite contextualizar la producción del escrito. ¿Fue acaso una respuesta a la emergente perspectiva cristiana sobre la salvación destinada a los gentiles, o formó parte de un esfuerzo deliberado por elevar el estatus de los no judíos dentro de la temprana comunidad eclesiástica? Aunque el momento exacto de su redacción sigue siendo motivo de controversia, la importancia teológica del texto es innegable. Este puente literario logra conectar la visión judía y gentil sobre la gracia de Dios, abriendo un espacio en el que se reconfiguran y se profundizan las nociones de redención y salvación. En definitiva, el relato de la conversión de Asenat no solo se erige como testimonio del poder transformador de la fe, sino que también sigue influyendo en la manera en que interpretamos y abrazamos el plan divino en el mundo contemporáneo. Este pasaje pone de relieve cómo los primeros cristianos se veían reflejados en la incesante historia de la redención. Las motivaciones que impulsaron el texto de José y Asenat se vieron marcadas por las corrientes teológicas de la época. Para los cristianos, esta historia evidenciaba la amplitud del plan de salvación divino, demostrando que incluso aquellos que se encontraban fuera del pacto de Israel podían ser acogidos en la familia de Dios. En contraste, para muchos judíos, la narración sobre Asenat podía percibirse como un relato interesante pero de carácter secundario. Sin embargo, independientemente de estas diferencias, la historia de Asenat posee una fuerza y un mensaje que trascienden barreras de fe, revelando una verdad universal: la disposición de Dios para tender la mano al forastero, redimir al extraviado y transformar a quienes aceptan su gracia. La cuestión de si Asenat era pagana o de origen hebreo va mucho más allá de una mera curiosidad histórica. Tiene profundas implicaciones para el legado de José y para el futuro mismo de Israel. A simple vista, podría parecer un detalle menor, pero desentrañar los orígenes de Asenat nos permite reinterpretar cómo se formaron las tribus de Manasés y Efraín, las dos ramas que nacieron de su unión con José. Estos grupos llegarían a ocupar un lugar central en la conformación del pueblo de Israel, y entender su linaje modifica nuestra percepción no solo de un hecho histórico, sino de todo un entramado de identidad y destino. En este contexto, la historia de Asenat se erige como un claro ejemplo de cómo el encuentro entre culturas y creencias disímiles puede culminar en una integración que enriquece a todos los involucrados. La narrativa nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la gracia divina, mostrando que la redención de Dios no conoce fronteras ni limitaciones culturales. Así, su relato se convierte en un puente que une al judío y al gentil, ilustrando cómo el amor divino trabaja incansablemente para reconstruir vidas y unir a aquellos que, en apariencia, estaban destinados a permanecer separados. Con cada matiz de este relato, se revela un profundo llamado a la aceptación y a la transformación, reafirmando que el plan de Dios es inclusivo y universal. La historia de Asenat, al igual que la de otras figuras notables que emergieron de la marginación, continúa inspirando a creyentes de todas las procedencias, mostrando que ningún pasado es demasiado oscuro para ser iluminado por la redentora luz de la fe. En Israel, la tribu de Efraín llegaría a destacarse como una fuerza primordial, asumiendo un papel central en el reino del norte, mientras que Manasés, su hermano mayor, se dispersaría a ambos lados del río Jordán. Si Asenat realmente fuera considerada una forastera, entonces estas tribus no serían simplemente fruto de la unión de José con una mujer hebrea, sino el resultado de un matrimonio mixto que integró diferentes orígenes. Esta perspectiva nos plantea una pregunta profunda: ¿importa más la línea sanguínea de José o es la obra redentora de Dios la verdadera que define la identidad del pueblo? Para los israelitas, llamados a ser un pueblo apartado del resto de las naciones, la pureza era un pilar fundamental. Las leyes de pureza regían aspectos vitales de su cultura, determinando con rigor quién podía contraer matrimonio, qué alimentos podían consumir y cómo debían rendir culto. Sin embargo, la historia de Asenat, y, en extensión, el matrimonio de José, nos obliga a replantear la rigidez de esos límites. ¿Bastaba que José fuera considerado un hombre justo, o el hecho de haber elegido casarse con alguien de raíces extranjeras desafiaba la esencia misma de la identidad israelita? La procedencia mixta de Asenat habría puesto en entredicho, sin duda, las estrictas normas de pureza que regían la vida del pueblo de Israel.
No obstante, el plan redentor de Dios se revela justamente en la capacidad de transformar lo que aparenta ser un obstáculo en una oportunidad para expandir la noción de salvación. Este matrimonio, aparentemente desafiante para las tradiciones purificadoras, se convierte en un testimonio vibrante de que la gracia divina trasciende las barreras humanas. Así, la unión de José y Asenat no solo enriqueció el linaje a través del nacimiento de tribus que jugarían roles esenciales en la historia de Israel, sino que además simboliza la integración de lo extranjero en el propósito divino, subrayando que la redención de Dios se extiende sin límites, invitando a lo impuro a formar parte de su gran plan de salvación. Dios desmantela los límites humanos, actuando a través de los instrumentos más insospechados. Aquellas mujeres que parecían estar al margen de su plan, Tamar, Rahab, Ruth y, ahora, Asenat, juegan un papel fundamental en la línea genealógica de Jesucristo. Por medio de estas figuras, se revela que el plan redentor de Dios no sigue las expectativas convencionales. Su gracia no se reserva solo para los de adentro, sino que se extiende al extranjero, al marginado, al que ha sido considerado indigno. Así como Ruth, la moabita que llegó a ser bisabuela del rey David, la presencia de Asenat en la historia indica que el reino de Dios no se cimenta en la pureza étnica ni en barreras sociales, sino en la gracia y la transformación. La narrativa bíblica subvierte sistemáticamente lo predecible, enseñándonos que el alcance del plan divino trasciende todo lo que podemos imaginar. En un mundo acostumbrado a dividir entre adentro y afuera, la gracia de Dios borra esas fronteras, demostrando que su plan abarca y redime a todos por igual. La historia de José está repleta de anticipaciones que se asemejan a la figura de Cristo. Así como José fue vendido por plata, traicionado incluso por sus propios hermanos y, más tarde, se convirtió en el Salvador al proporcionar alimento en tiempos de hambruna, de igual modo Cristo sería traicionado y vendido por 30 piezas de plata, para luego ofrecerse a sí mismo como el pan de vida para todos aquellos que acudieran a él. La decisión de José de aceptar a una esposa extranjera también anticipa la imagen de la novia de Cristo, es decir, la Iglesia, compuesta tanto por judíos como por gentiles. Este relato ilustra de forma contundente la naturaleza inclusiva de la obra redentora de Dios en Cristo. La elección de José de contraer matrimonio con Asenat, sin importar si ella era pagana o de origen hebreo, subraya una verdad profunda: el plan de salvación de Dios no se ve limitado por las barreras humanas. A través de la unión de José y Asenat, se nos presenta una visión del futuro, en la cual Dios reconciliará a todas las personas consigo mismo, sin importar su origen, su cultura o su estatus social. Esta historia nos invita a comprender que, en la obra divina, ningún obstáculo humano es capaz de impedir que se extienda la gracia y la redención a todos por igual. La unión que parecía menos probable se transformó en el vehículo a través del cual Dios reunió a su pueblo, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. En esa lógica divina, fue precisamente el marginado, el pecador y el extraviado quien fue elegido para llevar a cabo sus designios. Mediante la historia de José y Asenat se nos recuerda que nadie está fuera del alcance redentor de Dios. No importa de dónde vengas ni cuál sea tu pasado, Él puede usarte de maneras que jamás hubieras imaginado. El legado de José, junto con el de Asenat, nos enseña que el plan de salvación de Dios abarca a todos, y es a través de su gracia, perdón y transformación que cada persona puede hallar su lugar dentro de la gran narrativa divina. Resulta paradójico y a la vez profundamente significativo que en las reiteradas relecturas de las historias de los patriarcas un nombre tan fundamental como el de Asenat haya quedado en el olvido. Aunque su papel en el desarrollo de las tribus de Israel es innegable, su presencia en el relato es sutil y apenas mencionada. Esto se debe, en parte, a que la tradición patriarcal dominaba la forma en que se contaban estas historias. Los hombres portaban el peso del pacto, mientras que las voces y las trayectorias de las mujeres, especialmente las de origen foráneo, eran relegadas o silenciadas en los textos sagrados. La ausencia deliberada de detalles sobre figuras como Asenat pone de manifiesto cómo, a lo largo de la historia, se han establecido límites en la narrativa oficial para resaltar ciertos aspectos de la fe. La influencia de Asenat, pese a quedar en un segundo plano, se refleja en la trascendencia de las tribus que surgieron de su unión con José, recordándonos que en el plan divino cada individuo, sin importar cuán inesperado pueda parecer su origen, tiene un rol esencial. Así, la historia de José y Asenat no solo subraya la amplitud y la inclusividad de la gracia de Dios, sino que también nos invita a cuestionar los preconceptos humanos sobre la pureza y la pertenencia. A pesar de que en las narrativas tradicionales se ha dado menos visibilidad a sus nombres, su ejemplo es un recordatorio eterno de que en el reino de Dios no existen límites. Él abraza a los que han sido marginados, redime a los que han sido olvidados y convierte las uniones aparentemente imposibles en testamentos vivos de su amor y redención. Este silencio no fue fortuito, sino resultado de una cuidadosa selección teológica de la época.
Aunque el nombre de Asenat fue relegado en muchas narrativas, su legado perduró a través de sus hijos, y así se fue configurando la historia de Israel. Manasés y Efraín se convirtieron en tribus poderosas, frecuentemente mencionadas en las profecías, y a pesar de haber sido marginada, Asenat llegó a formar parte fundamental del linaje de Israel, el pueblo escogido de Dios. Su trayectoria refleja, de manera impactante, las formas impredecibles en que Dios obra a través de quienes parecen estar más lejos de su pacto. A través de ella comprendemos que la gracia divina no se circunscribe a una sola nación, a un único pueblo o a una fe exclusiva. La historia de Asenat, aunque en apariencia lejana, encierra un mensaje eterno, en momentos en que los creyentes se sienten indignos, como si fueran forasteros frente a las promesas divinas, se nos recuerda que, al igual que Dios se acercó a Asenat, Él se acerca a cada uno de nosotros. No nos juzga por nuestro pasado, sino por el destino al que nos conduce. La inclusión de quien se encuentra en los márgenes no es simplemente un tema recurrente en las Sagradas Escrituras, sino una verdad viva y vigente para un mundo aún profundamente dividido. Quizás hoy, más que nunca, sea vital recordar que la fe y la redención no se limitan a aquellos que encajan en los moldes que solemos crear. En un mundo fragmentado por barreras de raza, cultura y creencias, la historia de Asenat nos exhorta a abrazar una realidad más profunda. La redención de Dios no conoce fronteras, y su gracia inclusiva alcanza más allá de los límites que solemos imaginar, transformando vidas de maneras insospechadas. Como creyentes, estamos llamados a extender esa misma gracia a los demás, reconociendo que ningún trasfondo o pasado está exento del poder transformador de la redención divina. La experiencia de Asenat nos invita a repensar nuestras propias limitaciones y a confiar en que, bajo el manto del amor de Dios, cada persona tiene un lugar en su gran y universal plan. Así como Dios extendió su amor y misericordia a Asenat, nosotros también estamos llamados a tender la mano a aquellos que parecen lejanos, a acoger al forastero y a reconocer en cada individuo la posibilidad de redención. En la mirada divina, nadie se queda fuera del alcance de su amor, sin importar su origen, su historia o las circunstancias de su vida. La existencia de Asenat nos recuerda que la gracia de Dios es inclusiva, abarcando a todos sin excepción, y en un mundo fragmentado, este mensaje de acogida y reconciliación es precisamente lo que debemos difundir. En Cristo, todos tienen un lugar en la familia de Dios. Su vida nos enseña que, en ocasiones, los cimientos más sólidos se construyen a partir de aquellos que han sido ignorados o pasados por alto. Las historias olvidadas, esas narrativas que muchas veces no reciben la atención que merecen, son las que encierran las verdades más profundas acerca de la gracia divina y del propósito supremo de Dios. Y si acaso aquello que consideramos insignificante resulta ser la base sobre la que se edifica su plan mayor, quizá ha llegado el momento de dejar de subestimar las historias que aparentan ser pequeñas o irrelevantes. Aun cuando la figura de Asenat aparece de manera breve en los textos sagrados, su testimonio de transformación, fe y la inquebrantable conexión que une a todas las personas con el pacto divino nos inspira a ver más allá de lo evidente. Su relato es un vivo recordatorio de que, en el universo de Dios, cada vida tiene la capacidad de ser renovada y cada alma, por inesperada que sea su trayectoria, puede hallar un lugar en el gran plan redentor. No importa de dónde vengamos, ¿qué descubriremos si nos atrevemos a profundizar en las vidas de aquellos que a menudo han sido olvidados? Te invito a adentrarte en este viaje para descubrir las historias ocultas y los relatos inexplorados que nos ofrece la Sagrada Escritura. Quizás, al hacerlo, logres percibir las huellas divinas en lugares que hasta ahora pasaste por alto, y tu fe se fortalecerá al comprender mejor al Dios que obra en lo visible y en lo invisible. No olvides suscribirte y acompañarnos en esta aventura de indagación, mientras desenterramos los misterios y verdades escondidas de la Biblia. Unámonos para explorar lo olvidado y redescubrir a ese Dios que se comunica a través de cada relato y de cada testimonio. Gracias por vernos.